Bueno, veamos entonces lo que es el factor de potencia. Factor de potencia. Profe, qué pena, es que a mí me quedó una duda de la clase pasada sobre la potencia positiva para en el Sí. caso de las fuentes, ¿no debería ser negativa o cómo se cumpliría el teorema de Telegen? Ah, ya, espera un momentico, esto lo vamos a ver. O sea, el teorema de Taylor lo vamos a ver y vamos a comprobar que la potencia compleja de la generada por las fuentes, generada por las fuentes, es igual a la potencia compleja absorbida por las cargas. ¿Ok? Ah, listo, ¿Sí? profe, si es que me ha Eso, quedado esa dudita. eso lo vamos a ver ahorita. Bueno, pero vamos a mirar lo que es el factor de potencia. ¿Ok? El factor de potencia. ¿De dónde viene? De que P es igual a la magnitud de S por coseno de teta. Entonces el factor de potencia se define como el coseno de teta, P igual a magnitud de S por coseno de teta, entonces es igual a T sobre la magnitud de S. Así es sencillo. Entonces fijémonos primero que esta es unidad de potencia, P, pero es potencia media, ya le habíamos hablado, ¿no? Potencia media, potencia real o potencia activa o potencia en watt o kilowatt. Y esta es la magnitud de la potencia compleja, potencia aparente en kVA o en volt-ampere. Pero al fin y al cabo es unidades de potencia sobre unidades de potencia, lo cual quiere decir que este es un factor. En circuito 2 van a ver otro factor. Aquí vemos el primer factor es el factor de potencia. Entonces los factores son cantidades numéricas, un número con cierta limitación, pero no tienen este dimensionamiento, como decir que esto es en segundos, esto es en volts o en amperes, no. Son porque es potencia sobre potencia. Bueno, entonces, ¿pero qué indica el factor de potencia? Para mí es un índice. Un índice. En estudios, etcétera, de una institución, por ejemplo, la UIS, entonces si hace estudio, mire, la mala conexión a internet. Bueno, ¿ya me escuchan? ¿Ya se mejoró? Sí, profe, ya como que va mejor. Ok, bueno, listo. Es un índice. Entonces, por ejemplo, en el caso del presupuesto de la universidad, entonces estudian detalladamente muchos índices. El índice de número de estudiantes por profesor, el número de asignaturas por profesor, el número de estudiantes por aula de clase, 20, 30. Bueno, nos relaciona una cosa con otra, ¿ok? El índice de pobreza, dice que el DANE, ¿no? Que entonces que las familias que ganen menos de tanto dinero, entonces es pobres. Y si ganan mucho menos, entonces es súper pobre, ¿ok? O ese es internacional. Este es internacional. El índice Gini, ese es el de la pobreza a nivel internacional, ¿no? Pero hablando de los países. Bueno, en la parte educativa, ese índice de los estudiantes que presentan el examen ese PISA, bueno, ese es un índice también. ¿Ok? Bueno,
Entonces, eso es un índice. Para mí es un índice. Entonces, que nos marca una cosa con respecto a otra. Bien, es un índice. ¿Qué nos indica? ¿Qué nos indica? Póngale prueba. Nos indica. Vamos para acá. ¿Qué nos indica? ¿Cuánta potencia? ¿Cuánta potencia reactiva Q hay? ¿Cuánta potencia reactiva Q hay con respecto a la potencia activa P? A la potencia activa P. Es un índice que nos indica cuánta potencia reactiva Q hay con respecto a la potencia activa P. ¿Ok? ¿Cuánta potencia reactiva Q hay con respecto a la potencia activa P? Acordemos entonces que la potencia compleja es igual a P más JQ. ¿Ok? P más JQ, P la potencia activa, Q la potencia reactiva. Bueno, en un curso ayer, antier, o ayer, me preguntaba, o ayer, me preguntaba un estudiante, bueno, ¿y para qué carajos es la potencia compleja? ¿Por qué estudiamos la potencia compleja? ¿Listo? Entonces, porque nos aparece un nuevo actor. Un nuevo actor. En cuanto a la carga, ¿ok? O sea, que se puede ser sometida a una tensión y que nos dé una intensidad de respuesta de corriente. ¿Ok? ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Lo que se refiere a lo que se llama una impedancia inductiva, una impedancia capacitiva, una impedancia resistiva. Entonces la carga hasta el momento para nosotros es una carga quieta en primera, una resistencia, una bobina, un capacitor, combinaciones entre ellos, serie paralelo serie, etcétera, etcétera. Esa es la carga que tenemos hasta ahora. Con esto de la potencia de la potencia compleja, en esto de la potencia compleja, aparece un nuevo actor, que es la carga dinámica, la que se mueve. Y la que se mueve, vamos a tener el motor eléctrico, el motor de inducción. ¿Ok? De inducción. Bien. Luego veremos también el otro motor, que es el motor síncrono. Bien. Y entonces, eso están definidos en términos de P y en términos de ¿qué? De Q. Están definidos en términos de P y en términos de Q. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que el motor tiene dos devanados. ¿Ya miraron el cabezote de un ventilador? Ok, está desconectado, ¿no? Y tiene la capucha acá, con un destornillador, y ahí ven un poco de alambre dando vueltas. Ese es el devanado del estator. ¿Ok? Y la parte que gira, ahí esa partecita que gira, ahí está el devanado del rotor, el que se mueve.
el que se mueve, ¿correcto? Entonces, ese es el motor de inducción. Ese es un motor de inducción. Como es un devanado o dos devanados, y un devanado es una bobina práctica, una RL. Al estar dando vueltas el cable conductor, se presenta el fenómeno de los enlaces de flujo, que luego en la teoría de la electromagnética van a decir, aquí aparece lo que se llama la inductancia L en Henrys de una bobina. Pero como es un alambre de cobre y es un alambre conductor, tiene su resistencia. Y por eso esa bobina es su resistencia, es una bobina práctica, la resistencia en serie con la inductancia L. O sea, es un circuito RL. Es un circuito RL. Bueno, entonces, vamos a tener otra carga. Ya vamos a la carga industrial. Ya no es en nuestras residencias, ¿cierto? O bueno, pero en nuestras residencias sí tenemos también estas cargas, pero en menor tamaño. En las cocinas. ¿Qué tenemos en la cocina? Una licuadora. Eso es un motor de inducción. Una batidora. Eso es un motor de inducción. Todo lo que se mueve, eso es un motor de inducción. ¿Listo? Ok, pero ya a gran tamaño, en la parte industrial, necesitamos motores. Ya, entonces, si necesitamos en la industria unos motores, lo vamos a conseguir o importar lo que sea o comprarlo en el almacén eléctrico. Y entonces necesito un motor ¿de qué? ¿Cuál es la característica? De tantos kilowatts. Kilowatt, de 10, de 20, de 100, de 50 kilowatts. ¿Ok? Entonces el motor lo señalamos por la potencia P. Tantos kilowatts. No sé si les había dicho que los transformadores, ok, que es una máquina estática que no se mueve, pero tiene una potencia compleja en volampere o en kVA o en megavolampere. Megavolampere. ¿Ok? Bueno, entonces eso es parte de lo que llamamos la potencia compleja. Entonces aparece un nuevo motor como carga y son los motores de inducción y motores síncronos. ¿Ok? Bueno, por el momento entonces lo que es el factor de potencia nos va a indicar, es un factor de la calidad de la energía eléctrica en términos de eficiencia. En términos de eficiencia. Bueno, y no solamente eficiencia, sino es muy que en términos de la economía, tanto del consumidor, uno, el usuario, como del productor o el que distribuye la energía, la electrificadora. Bueno. Ok, entonces, ¿qué pasa con esto? Debido a que los motores tienen sus devanados y son bobinas prácticas, tienen una inductancia L. Y eso tiene que ver con la potencia reactiva Q. ¿Ok? Para un circuito inductivo habrá una potencia reactiva Q. Y voy a llamarla más adelante Q suele. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En cierto modo, de cierto modo, tener mucha Q, mucha, doblegar o triplicar el valor de Q con respecto a P no es conveniente ni para el usuario ni para la electrificadora.
es perjudicial. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que al final? Evitar un número grande de Q con respecto a P. Y entonces, eso es lo que veremos más adelante como la corrección del factor de potencia. Pero no podemos evitar la Q, porque el devanado es un circuito RL, y al tener L, la inductancia, aparece entonces la potencia reactiva Q. La única forma sería quitar la L, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo sería quitar la L? Yo tengo aquí el devanado, un poco, no de vueltas de cable. Entonces, lo que hago es extenderla, ¿cierto? Si yo extiendo ese devanado, ¿cierto? y me da un cable de una longitud de 20, 30, 40, 50 metros, ¿qué hago? Nada, porque precisamente debido a la inductancia, a los campos magnéticos que se presentan, a lo que es el fenómeno de la torsión, todos esos fenómenos electromagnéticos que hacen que se presente el giro del rotor. Ok, todo eso es con base en ese devanado, en esos devanados. Entonces, si yo lo desenrollo, me queda una sola resistencia. Un cable de ¿cuánto? De 30, 40 metros de largo. ¿Y eso qué? Eso no es nada. Entonces, lo que hacemos es destruir, ¿qué? Destruir el motor de inducción y no vamos a tener absolutamente nada. ¿Listo? ¿Ok? Bueno. Entonces, veamos en respecto al factor de potencia. ¿Ok? Vamos a tener lo que se llama construir un triángulo de potencia. Bueno, todos estos complejos, todos estos fasores, los trabajamos en el plano complejo, como si fueran vectores trabajando en el plano en el plano real. ¿Ok? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener, por ejemplo, acá un plano complejo. Digamos que este sea el eje imaginario. ¿Ok? Y este es el eje real. Bueno, el eje real. Listo, eje real. Bueno, el eje real. Vamos a tener, por ejemplo, una tensión eficaz. Una tensión eficaz. ¿Ok? Una tensión eficaz. Entonces vamos a decir esa tensión eficaz a 0 grados. El factor de tensión eficaz a 0 grados. Y vamos a hacer una especie de diagrama que fasorial. Ok, entonces este es el origen. Y entonces, bueno, estos son tantos volts y esta es la tensión eficaz. Ok, BFF. Bueno, pero ¿qué tenemos? Tenemos un circuito inductivo. Si tenemos un circuito inductivo, o sea que un circuito RL. ¿Y cuál es la propiedad del circuito inductivo?
que la corriente está ¿qué? Atrasada con respecto a la tensión. ¿Ok? Con respecto a la tensión. ¿Ok? ¿Listo? Ah, ok. Corriente atrasada con respecto a la tensión, ¿cierto? Corriente atrasada con respecto a la tensión. ¿Ok? Esa es la propiedad del circuito inductivo. Bien. Esa es la propiedad del circuito inductivo. ¿Ok? Entonces, ya hablamos de que es un circuito inductivo. Luego, entonces, aquí tenemos la corriente. Y eficaz. Y eficaz. ¿Ok? Acordémonos que estas ondas viajan en el sentido de las manecillas del reloj a una velocidad angular omega. ¿Cuál es? La tensión, ¿cierto? La fuente de tensión, B de T, igual a B sub M, bueno, B sub M coseno de ¿quién? De omega T. Ah, la respuesta de corriente. ¿Cuál es la respuesta de corriente? I de T. I de T, ¿cierto? B sub M sobre omega L coseno de omega T menos teta. Ok, menos teta. Ok, y en el dominio de la frecuencia, bueno, dividido por qué, por raíz de 2 para que nos dé la corriente eficaz. Y este ángulo es este, menos teta. Ok, con la notación negativa, ok, los ángulos, ya acordémonos, los graficamos negativos cuando están girando en el sentido de las manecillas del reloj. Este es un ángulo menos teta. ¿Listo? Entonces, primero pasa la tensión y después pasa la corriente. Entonces, la tensión está adelantada respecto a la corriente o la corriente está atrasada con respecto a la tensión. Bueno, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos? Pónganle cuidado. ¿Qué tenemos? Tenemos ya en términos de tensión eficaz, tenemos esto, la tensión eficaz, el fasor, magnitud de la tensión eficaz a 0 grados. Bueno, ¿qué tenemos? La corriente eficaz. La corriente eficaz, magnitud de la corriente eficaz, ok. ¿A qué ángulo? A menos teta, menos teta. Bueno, entonces, ¿qué necesito? Necesito es el conjugado de la corriente. ¿Ok? El conjugado de la corriente. ¿Ok? Va a ser la magnitud y ahora entonces el ángulo es más teta. Bien, tengo esto y tengo esto. Luego entonces expresamos la potencia compleja por la definición. ¿Ok? Por la definición. B eficaz por I eficaz que conjugado. Este es el conjugado. Conjugado. B eficaz conjugado. ¿Ok? Asterisco. Pongo asterisco y eficaz conjugado. Nos da esto por eso. ¿Ok? Nos da la magnitud por la magnitud. ¿Y qué ángulo nos da? Teta más 0. El ángulo teta. ¿Cierto? Bueno. Ok.
magnitud de la tensión eficaz, magnitud de la corriente eficaz. ¿Ok? Pero esto, el producto de las dos magnitudes da la potencia aparente. Entonces la magnitud de ese ángulo teta igual a P más JQ. P más JQ. Magnitud de ese, magnitud de ese ángulo teta. Bien, en vol ampere. P más JQ. Pero esta Q para mí es una Q sub L, porque estamos hablando de un circuito que inductivo. Y el circuito inductivo es cuando el ángulo teta está en ¿qué? En el primer cuadrante, entre 0 grados y 90 grados. ¿Ok? En el primer cuadrante, el circuito es inductivo. Sabemos que la Q es la magnitud de S por el seno de teta y P es la magnitud de S por el coseno de teta. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué nos va a quedar acá? P. Entonces, ¿qué nos va a dar? P es un valor real, ¿cierto? JQL es un valor parte imaginaria. Y eso lo podemos graficar en este ¿qué? En este plano. Acuérdense entonces que con el conjugado, este menos teta pasa a ser aquí arriba, pasa a ser más teta. Pero eso no lo necesitamos en este momento. Lo que necesitamos en este momento, ok, es construir el triángulo. ¿Cómo va a ser eso? Pues seguimos acá. Seguimos acá. El eje real. ¿Listo? El eje real. Entonces vamos a construir P. P es un valor real. Entonces, ¿cuántos kilowatts? Y tantos cuadritos son 10 kilowatts, 5 cuadritos 50 kilowatts, por ejemplo. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. No, pongámosle menos. Pongámosle 4. Entonces, digamos, P, tenemos acá P, kilowatt, como un diagrama fasorial, ¿cierto? Tomamos la escala. Un centímetro, 10 kilowatts, entonces tengo 4 centímetros, entonces estoy representando una potencia de 40 kilowatts. Ahora, la unidad, la parte imaginaria es esta es más J, 2J, 3J, 5J, ok, entonces yo voy a tener J, Q sub L, ok, J, Q sub L. Bueno, yo lo coloco aquí, eje imaginario. Entonces voy a decir por acá, bueno, este valor voy a llamarlo J, Q suele. J, Q suele. ¿Listo? Bien. Esa es la magnitud. La magnitud acá es Q suele. ¿Qué? Volampere reactivos. La magnitud acá son P, watt o kilowatt. ¿Listo? Entonces, como podemos trabajar de la misma forma como los vectores en el plano real, estos complejos en el plano complejo, entonces esto lo trasladamos paralelamente y decimos acá hasta acá. Entonces este lo trasladamos paralelamente o perpendicular al eje real y ese va a ser mi J que Q sub L. Mi J Q sub L. ¿Listo? Mi J Q sub L. Bien. Entonces, como son perpendiculares, esto es que
Esto es 90 grados. ¿Correcto? Ok. Los dos ejes son perpendiculares. Bueno, este es el origen. Pero ya no necesito esto, ¿cierto? Porque ya lo trasladé. Ya lo necesito. Ya lo trasladé en forma paralela. Ok. Bueno. Pero ¿qué sabemos? Sabemos que esto es un complejo. Complejo. Ok. Complejo. Esto es un complejo. Y que la magnitud de un complejo es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, la magnitud es la raíz cuadrada de p al cuadrado más en esta q sub l que al cuadrado. P al cuadrado más q sub l al cuadrado. Bueno, ¿listo? Pero esa es la definición de la magnitud de un complejo. Pero matemáticamente, si esto lo elevo al cuadrado, ¿qué me da? P cuadrado más, en este caso, Q sub L que al cuadrado. Ok, listo. La magnitud de la potencia al cuadrado igual a P cuadrado más Q sub L al cuadrado. Entonces, como aquí tengo acá, vamos a utilizar entonces, vamos a cerrar el triángulo con el otro, cerremos el triángulo desde el origen hasta acá. Ok. ¿Y qué tenemos? Un triángulo rectángulo, recto acá. Y este ángulo va a ser ¿qué? Teta. Ese va a ser teta. ¿Listo? Y esto va a ser la magnitud de ese. El valor de la hipotenusa es la magnitud de ese. ¿Ok? El valor de la hipotenusa es la magnitud de ese, o sea, la potencia aparente en Molampere o en kVA. ¿Ok? Uno, por la definición de la magnitud de un complejo. Otro, ya como nos metemos en el triángulo, entonces nos metemos en la geometría. Por la geometría, ¿qué decimos? Que la magnitud de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Este cateto se llama P y este cateto se llama Q sub L. Ok, la magnitud de esto que es Q sub L, la magnitud de esto que es P, estos son los catetos. La hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, aquí está. La hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos, y esto lo sacamos de la magnitud de un ¿qué? De un complejo. ¿Listo? Ok. Pero si aplicamos la trigonometría, entonces también decimos que P es igual a la magnitud de S por coseno de teta. Y también decimos que el Q sub L es igual a magnitud de S por el seno de teta. Tal como lo habíamos demostrado anteriormente, ¿no? P, ¿ok? Y ese es lo que se llama un triángulo de potencias con en un circuito que inductivo, un circuito inductivo. Desde ahí es que empezamos, ¿cierto?
circuito inductivo. Por eso hablamos de la potencia reactiva Q sub L. ¿Listo? Y si hablamos del factor de potencia, ajá. Bueno. Pero ahora tengo que echar como un poquito atrás. Porque me pasé. Hagamos un paréntesis acá. Un paréntesis acá. Se me olvidó algo acá. Ahora seguimos con esto. Pero echamos un paréntesis acá. En general, ¿cuál es teta? Teta es el ángulo de la impedancia, ¿cierto? Está entre menos 90 grados y más 90 grados. Bien, el ángulo de la impedancia. Bien, es la misma teta, es una sola teta. ¿Qué pasó con acá? Bueno. Bueno. Y esto nos trae en el cuarto cuadrante y en el primer cuadrante, donde el coseno de quién es positivo. Entonces aquí decimos que el coseno de teta es positivo. Coseno de teta es positivo. Bueno. Luego entonces, el factor de potencia, que es coseno de teta, va a estar entonces entre 0 y 1. El factor de potencia, que es el mismo coseno de teta, va a estar entre 0 y 1. Porque si teta es 90 grados, ok, el coseno de 90 es 0. Si teta es menos 90 grados para un capacitor puro, el coseno de menos 90 es 0. Y si teta en punto intermedio 0 grados, el coseno de 0 grados es 1. Y en el primer cuadrante, entre 0 y 90 grados, el coseno es positivo. En el cuarto cuadrante, entre menos 90 grados y 0, también es positivo. ¿Listo? Luego, entonces, el factor de potencia está entre 0 y 1. 0 y 1. Bueno, pero, ok. No es lo mismo para Q. La Q tiene que ver con quién? Con el seno de teta. La potencia reactiva. En el primer cuadrante, positiva. Y por eso le llamamos Q sub L. Y en el cuarto cuadrante, como el ángulo es negativo, el seno de menos teta es igual a menos el seno de teta. Y entonces llamamos la Q sub L, sino Q sub C, que es negativa. ¿Ok? Negativa. Pero bueno, estamos hablando del factor de potencia. ¿Cómo se mide? Bueno, hay un aparato que se llama el cosenofímetro. El cosenofímetro. Así como el voltímetro mide la tensión en volts, el amperímetro mide la intensidad de corriente en amperes. El cosenofímetro nos mide el factor de potencia, ¿cierto? Entonces nos va a dar un número entre 0 y 1. Bueno, incluyendo el 1, incluyendo el 0, para los extremos. ¿Ok? Pero hay que tener en cuenta que en el primer cuadrante el circuito es inductivo. Primer cuadrante entre 0 y 90 grados. Y en el cuarto cuadrante, entre menos 90 y 0,
o entre 0 y 90 para un valor menos teta para un valor entre 0 y 90, el circuito es capacitivo. Y entonces, el hecho de que sea inductivo quiere decir que la corriente está atrasada con respecto a la tensión. El hecho de ser capacitivo el circuito quiere decir que la corriente está ¿qué? Adelantada con respecto a la tensión. Bueno, entonces veamos lo que es adelante y atrás. Vuelve y juega el adelante y atrás. Ok. Veamos el adelante. Vamos a utilizar unas siglas en inglés. En una manifestación pública, bueno. Ok, bueno, aquí en adelante van los papabomberos. Pero digamos en un país civilizado, en un país europeo, son muy ordenados. Adelante van los líderes de la manifestación. Si son los trabajadores, si son los del sindicato tal o del partido tal, van los dirigentes adelante. Entonces, adelante en la manifestación van los líderes. ¿Ok? Van los líderes. Adelante en la manifestación y se coge del brazo y van todos como uno solo. ¡Ja, ja, ja! Ok, líderes. Ok, en inglés es L-E-A-D-R. En español, líder. Líder. Ok. Entonces, aquí vamos a tomar estas primeras letras del inglés. Lead. Para indicar líder. Para indicar líder, o sea, el que va aquí adelante. Ok. El que va adelante. La otra palabra en inglés es lagging. Con doble G, casi. Que es atraso. Atraso. Ok. Entonces se cogen las tres primeras letras, lag, para indicar atraso. Entonces, como teta está entre menos 90 y 90, entre menos 90 y 90, ok, entonces hay factor de potencia con un circuito y hay factor de potencia con un circuito capacitivo. Por consiguiente, un aspecto genérico o general de un ¿qué? ¿Cómo se llama esto? De un cosenofímetro sería algo como esto, como una circunferencia acá. No quiero borrar. Una circunferencia acá. Bueno, supongamos, marcamos acá, arriba 1 y abajo 0. Por la derecha hacemos 10 divisiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, entonces 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 7, 0, 8, 0, 9, ok. 0, 7, 0, 6, 0, 5, 0, 4. Por este lado. Pero también hacemos 10 divisiones por acá. 1, 2 por la izquierda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces 0, 9, 0, 8, 0, 7, 0, 6, 0, 5, etcétera. 0, 4, 0, 3, 0, 2, 0.1 y el final que es que 0. Este es 0 y el de aquí arriba al final es que es 1. 0 y 1, factor de potencia 1, factor de potencia 0.
Pero acá entonces a la derecha colocamos LEAD. L-E-A-D. Y a la izquierda colocamos LAG. L-A-G. L-A-G. L-A-D. L-A-G. L-A-D. Entonces, como tenemos acá una aguja móvil, ¿listo? Desde el origen, entonces y si entonces me marca acá, entonces el cosenofímetro me está diciendo que el factor potencia es 0.9 en adelante, porque el día es adelante, ¿ok? Adelanto. O si me está marcando por acá, si la marca es por este lado, entonces voy a decir, bueno, me está marcando 0.7 en atraso. Atraso. Aquí adelanto en español. ¿Ok? Bueno, eso para indicarles que en algunos de estos ejercicios que tenemos acá, estos problemas, para un circuito determinado y bajo ciertas condiciones, le pueden preguntar cuál es el factor de potencia de este señor, de una carga determinada. ¿Cuál es el factor de potencia? ¿Cuál es el factor de potencia? Entonces lo resuelve, ok, y hay entonces dos partes de la respuesta. La primera, ¿cuánto le dio? Me dio un número que tiene que estar entre quién? Entre 0 y 1. Por ejemplo, me dio 0.782, por ejemplo. 0.782. Pero el 0.782 le puede dar por la derecha o le puede dar por quién. Bueno, pongámosle 0.7. 0.7. Que tengo aquí el 0.7. El 0.7 le puede dar por la izquierda o el 0.7 le puede dar por quién. Por la derecha. Y es una sola marca. ¿Ok? Entonces usted tiene que decir el segundo paso, factor de potencia igual a 0.7. Pero debes determinar si es en adelanto o es en atraso. Porque por un lado el circuito es capacitivo, por el otro lado el circuito es inductivo. En adelanto que la corriente va adelantada con respecto a la tensión, circuito RC, circuito capacitivo, y en atraso la corriente va atrasada con respecto a la tensión. Entonces la segunda parte es en ¿qué? Atraso. O en ¿qué? Adelanto. Adelanto. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿cómo se califica esta respuesta? Acertó en el número. Este es el 50% de la respuesta. Y el otro 50% es indicar que el factor de potencia está en atraso o en adelanto. Ese es el otro 50%. Usted factor de potencia 0.7. Sacó la mitad del punto. Porque es importante identificar el circuito. Si es un adelanto o si es en atraso. Si el circuito es capacitivo o el circuito es inductivo. Ok, entonces, yo siempre acostumbro acá, para los que asisten a clase, oyen, miran, ven, ok,
y se les queda porque la memoria audiovisual es importante. Entonces yo les digo, ¿cuánto le dio el factor de potencia? Entonces, me dio factor de potencia igual 0.7 en atraso. Pero ¿cuánto le dio el factor de potencia? El factor de potencia me dio 0.65 en adelanto. ¿Listo? Ok. El que se le quedó. Que tiene que indicar si es en adelanto o si es en atraso. Pero el que no vio, no escuchó, no se le quedó. ¿Cierto? Ok. Bueno. Entonces tenemos que mencionar las dos. Ok. No solamente el número, sino si está en adelanto o si está en atraso. Entonces, la identificación de este triángulo de potencia. Entonces, ¿qué nos falta por identificar? Tenemos que, falta, ¿no? Tenemos Q, tenemos la magnitud S, tenemos el ángulo θ. Pero nos falta cómo hallamos el ángulo θ. Tranquilamente, dividimos QL sobre P. Entonces decimos tangente de θ es igual a ¿cuánto? A Q sub L sobre P. Q sub L sobre P. Y ahí hallan el ángulo. ¿Ok? ¿Ok? Esto dividido por esto. Seno sobre coseno. Tangente de θ igual a Q sub L sobre P. θ igual tangente a la menos 1 de Q sub L sobre P. Bien. Y para este caso, el factor de potencia es coseno de θ en atraso. ¿Ok? Factor de potencia en atraso. ¿Listo? Bueno. Sí, no lo vamos a hacer, pero ahí está en el texto. Si el circuito es capacitivo, entonces el ángulo está entre menos 90 y 0, el ángulo negativo. Entonces va a quedar el seno de menos θ. Y entonces esto es Q sub C. Y esto es negativo. Entonces el triángulo para carga capacitiva va a estar aquí en el cuarto cuadrante. Porque aquí tenemos la misma P, pero ahora bajamos menos J Q sub C y tenemos ese otro triángulo capacitivo. ¿Ok? Triángulo capacitivo. Bueno, también el factor de potencia coseno de θ en adelanto. La magnitud es la misma, la raíz cuadrada de P cuadrado más Q sub C al cuadrado. Y la tangente de θ es Q sub C que es negativo sobre P. O menos Q sub C sobre P. Da negativo. Bueno. Pero ahora sigamos con, bueno, ya vimos el paréntesis que era, se me había olvidado esta parte de la mecánica, del factor de potencia, de cómo se debe enunciar, etcétera. Bien. Pero seguimos acá con nuestro triángulo inductivo. Nuestro triángulo inductivo. ¿Ok? Bueno, borremos todo esto. Dejemos el triángulo nomás. Si tenemos otro triángulo, ok, con base en este, ok, con base en este.
Prolonguemos, por ejemplo. Otro triángulo inductivo. Entonces sigamos acá. ¿Qué? Es imaginario. ¿Listo? Entonces vamos a tener esta Q. Vamos a subir esta Q, por ejemplo, hasta acá, ¿cierto? Voy a llamar a ese punto J, Q, su L1, para distinguirla de esta L. Ya, ahora sí. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué vamos a tener? Vamos a tener este nuevo triángulo. Vamos a tener este nuevo triángulo. Ok, este nuevo triángulo, el más grande, ¿cierto? El más grande. Ok, entonces esto sería la magnitud de esta carga, de la S, pero vamos a llamarla como 1, 1, otra carga diferente. Magnitud de S1. Pero fíjense que la base es la misma P, porque es que yo necesito es P, punto, del motor de tanto P, 10 kilowatts, punto. ¿Ok? 10 kilowatts, punto. Pero con el factor de potencia me va a indicar qué tanta Q tiene. ¿Qué tanta Q tiene? Bueno. Entonces, ¿cuál sería el nuevo ángulo? El nuevo ángulo sería este, ¿cierto? Este sería el nuevo ángulo. Teta 1. ¿Cierto? Teta 1. Ok. Si aquí tenemos 1, 2, 3, un cuadrito, 2, 3, 4 cuadritos para P en magnitud. ¿Cuántos cuadritos tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cuadritos para Q sub L1. Y si cada cuadrito son, ¿qué? En términos de potencia, 10 kilowatt, por ejemplo, acá, y en la otra 10 kilobar. Entonces la una tiene, si aquí tiene 4 y la otra tiene 14, quiere decir que Q sub L1 es mayor que P. 3 veces por 3 por 4, 12, 3 y piquito. 3,5. ¿Sí? 3,5 por 4 da 14. ¿Ok? Entonces, la potencia reactiva Q es mayor que la potencia activa P. Es mayor. ¿Cuánto? En este caso de los cuadritos 14 y el otro 4, 3,5 veces mayor. ¿Ok? Bueno. ¿Qué otra cosa observan? Que la magnitud de S1 que disminuye, esta magnitud del nuevo triángulo disminuye, no señor, aumenta, ¿cierto? Aumenta. La hipotenusa siempre es mayor o igual a la suma de los dos catetos. Esto se llama la desigualdad triangular. ¿Ok?
Esta es la hipotenusa. Q sub L1 es mayor que P. Bueno. Pero vimos que la tangente de θ era la Q sobre ¿quién? Sobre P. Entonces, aquí era θ1, ¿cierto? Q sub L1, bien. ¿Y cuánto nos dio? 3,5. Estos eran 14 cuadritos, de 14 unidades de potencia, y aquí son 4 unidades de potencia. 14 sobre 4. 3,5. ¿Cierto? ¿Cuánto nos da ese ángulo? Entonces vamos a la calculadora. ¿Cuánto nos da ese ángulo? ¿Listo? Tangente a la menos 1 de 3,5. Shift. Tangente a la menos 1, 3,5 cerramos. Un ángulo de 74 grados. ¿Cierto? Entonces el θ1 es 74 grados. Si lo hacemos mucho más arriba, la Q, entonces la magnitud de ese va aumentando ¿de quién? De ángulo. ¿Cierto? Magnitud de ese va aumentando de ángulo. Entonces decimos que como Q sub L1 es mayor que P, entonces el θ1 tiende a ¿cuánto? A 90 grados. ¿Cierto? El θ1 tiene a 90 grados. ¿Ok? Si ya no es 3,5, sino la razón es 10, 20. Por ejemplo, 20. ¿Cuánto es 20? Bueno, 74 grados. 20 shift, tangente a la menos 1 de 20. ¿Ok? 87 grados. ¿Ok? Entonces, la potencia Q es 20 veces la magnitud de P. Mucho, demasiado, ¿cierto? Mucho, 20. Tangente a la menos 1 de 20, 87 grados. Se aproxima ¿qué? A 90, ¿cierto? Cuando la Q sub L es muy grande comparado con P. Pero lo que me interesa es esto. El factor de potencia, coseno de θ1. El coseno de un ángulo que se aproxima ¿a qué? A 90 grados. El coseno de 90 es 0. Entonces el factor de potencia tiende a ¿qué? Tiende a 0. Bueno, digamos que da valores entre 0. Está mal, ¿no? Valores de 0,3 a 0. ¿Ok? 0,3, 0,15, 0,2. ¿Cuánto nos da? Coseno a la menos 1 de 0,2. A ver, shift, coseno a la menos 1 de 0,2. ¿Cuál es el ángulo? 78 grados. Bien. Ok. 0,5. Shift, coseno a la menos 1 de 0,05. No, estamos lejos. Sí, cerramos. 87 grados. Bien. Ok. Entonces, el factor de potencia decimos que es bajo. Bajo se acerca o tiende a 0. 0,3, 0,2, 0,1, 0,05, etcétera. ¿Listo? Son valores bajos. Factor de potencia es bajo.
¿Listo? Con el triángulo grande. Ahora vamos a lo contrario. Cogemos un triángulo pequeñito. Cojamos un triángulo pequeño. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos hasta acá. Hasta acá. Aquí. Este triangulito. Ok. Este va a ser J. J, ¿qué? Vamos a llamarlo J, Q. Allá al lado L1, aquí llamémoslo L2. JQL2. ¿Listo? Entonces acá la QL2 es menor que P. Menor que P. Si yo tengo aquí como un cuadrito y el otro es 4 cuadritos, es un cuarto. Entonces, Q sub L2, Q sub L2 es el 25% de P, en magnitud. En magnitud. ¿Y cómo lo da? El triángulo. Entonces, el triángulo, va a ser, no, en negro. El triángulo va a ser este. De aquí el origen hasta acá. ¿Listo? Del origen hasta acá. Bueno, entonces esta vamos a llamar la magnitud de S2. Q sub L2 menor que pi. Ok. Entonces la tangente, si vamos acá, ya, entonces, los accidentes del profesor. Es por esto. La tangente de teta sub 2, perdón, de teta sub 2, la tangente de teta sub 2 es igual a Q sub L2 sobre P. Ok. Pero ya no va a dar 3,5, ya va a dar 0,1, por ejemplo, o 0,2, ¿cierto? Entonces, en este caso, la tangente a la menos 1, por ejemplo, de 0,1, tangente a la menos 1 de 0,1, cerramos, a 5,7 grados. Entonces decimos que teta 2 tiende a qué? Tiende a 0 grados. Por consiguiente, el factor de potencia, que es el coseno de teta 2, que es igual al coseno de teta 2, tiende a ¿cuánto? ¿Tiende a qué? A 1. Porque el coseno de 0 grados es 1. Pero no vamos a colocar 1. Vamos a colocar, por ejemplo, de 0,8 o 0,9 hacia 1. 0,9 hacia 1. 0,92, 0,95, 0,96. Entonces, ¿qué decimos acá? Que el factor de potencia es alto. ¿Ok? El factor de potencia es alto. Aquí el factor en el triángulo grande, el factor de potencia es bajo. ¿Listo? Ok. Bueno, ya tenemos la diferencia entre los dos triángulos. En el triangulito, y su ángulo. Aquí tendremos una tetita. Sería teta 2, ¿sí? Una tetita. Teta 2. Bueno. ¿Listo? Teta 2. Un ángulo pequeño. Casi se acerca a 0 grados.
5 grados, 4 grados, ¿ok? El factor de potencia, que es coseno de teta 2, tiende a 1, pero lo vamos a colocar en concreto de 0,3 que tiende a 0 y aquí de 0,9 que tiende a 1 y decimos que el factor de potencia es alto y aquí decimos que el factor de potencia es bajo. Bueno, pero ¿qué incidencia tiene que en el circuito el factor de potencia sea bajo o sea alto? ¿Ok? Factor de potencia sea bajo o que sea alto. ¿Listo? Entonces veremos lo siguiente. Veremos lo siguiente. Ok. Pero antes de esto, señalemos que en el primer caso, en el triángulo grande, la potencia aparente, o sea, esta, la magnitud de S1, la magnitud de S1, la magnitud de S1 es que es grande, ¿cierto? Bien, señalémoslo. La magnitud de S1 es grande, o sea, la potencia aparente en Volt-Ampere o en kVA. Y en el triángulo pequeño tenemos la magnitud de S2. Es este pedacito. Y mira, 1, 2, 3, como 4 o 5 veces más grande. En este pequeño, decimos que la magnitud de S2, la magnitud de S2 es que es pequeña. Es pequeña, la magnitud. Bueno, cerremos eso. La magnitud de S2 es pequeña. Ok, cuando el factor de potencia es alto o relativamente alto, después de 0,9, por ejemplo. Ok. Bueno, ahora sí, veamos qué incidencia tiene que el factor de potencia sea bajo o el factor de potencia sea alto. Entonces, aquí hemos mencionado tensión, no, inicialmente tensión y corriente, pero bueno, pero ya lo olvidamos y resaltamos la P, la Q, la magnitud de S, el ángulo θ, el factor de potencia, pero hay otro factor que no lo hemos olvidado un poco, aunque no del todo, y es lo siguiente. En términos generales, ok, en términos generales, ¿qué digo? Que la S, la potencia compleja S, es igual al producto de la tensión eficaz por el producto de la corriente eficaz que el conjugado, ¿cierto? Esta es la definición de la potencia compleja. Siempre. Muchas veces la van a necesitar, ¿ok? Producto de la tensión eficaz por producto de la corriente eficaz conjugada. ¿Y qué nos dio? Nos dio igual magnitud de S, ángulo ¿qué? Ángulo θ. Bueno, ¿listo? Magnitud de S, ángulo θ. Bien, entonces, ¿qué decimos? Vamos a despejar a la corriente. Entonces decimos la corriente eficaz, el conjugado
de la corriente eficaz, ¿a qué es igual? A S igual a S sobre quién? Sobre la tensión eficaz. Ok, sobre la tensión eficaz. ¿Listo? ¿Pero cuánto es ese? Ah, ese es esa es la magnitud de ese ángulo teta sobre, ¿cómo habíamos definido la tensión? La magnitud y un ángulo de ¿qué? De 0 grados. La magnitud de la tensión eficaz. Bueno, entonces, cuando se tiene una carga de estas industrial, con poco non de motores, en general, la tensión es una constante. ¿Cómo voy a mover cómo voy a mover, con qué excitación voy a mover esos motores de inducción? Lo voy a mover porque esos se mueven con 220 volts. Listo. Bien, los puedo hacer mover hasta mi residencia porque me llegan del electrificador en la cometida 220 a 240 volts. Listo. Hasta los puedo tener en mi casa y los puedo hacer mover en mi casa. Tengo esa energía, tengo esa tensión que me da la electrificadora, la cometida, entran los 220 volts. ¿Listo? No, pero tengo unos motores mucho más grandes, de más potencia, que es lo que necesito para la industria. Entonces, esos motores ya no se mueven con 220 volts, no, se mueven con 4.400 volts, por ejemplo, ¿cierto? Ok, entonces en mi industria, en mi fábrica, me llega la línea de alimentación de la electrificadora. Ok, y me alimenta todo con 220 o con 240. Entonces yo necesito instalar dentro de mi industria un transformador para que me eleve la tensión de 220 a los que 4.400 volts que necesito para mover los motores. Listo. Entonces lo que quiero decir con esto es que esos motores se mueven con una tensión determinada, punto, y por consiguiente, yo puedo indicar que esa tensión es una constante. ¿Cuánto es la constante? 220 volts. ¿Cuánto es la constante? 4.400 volts. ¿Ok? 4.000, todos esos son valores RMS, valores eficaces. Desde que hablemos de potencia, ok. De que hablemos de potencia, todo esto es en valor que eficaz o RMS. Bueno, entonces aquí tenemos que la corriente eficaz, ¿a qué? Conjugado es igual esto. Esto sería la que la magnitud, ¿ok? Es igual a la magnitud ¿de quién? De la corriente eficaz. ¿Y a qué ángulo? Teta. Y es teta menos 0 grados
nos queda ángulo teta. ¿Listo? Entonces, aquí jugamos con los complejos. Si yo tengo un complejo, 3 más J, ¿cuál es el conjugado? 3 menos J. ¿Y cuál es el conjugado del conjugado? 3 más J. ¿Qué ve? El complejo, 3 menos J. El conjugado, 3 más J. Y el conjugado 3 menos J. Vuelve al complejo que original. 3 menos J, el conjugado, 3 más J, el conjugado del conjugado, 3 menos J. O sea, como digamos que lo desconjugamos. ¿Listo? Entonces, para desconjugarlo, y entonces digo, bueno, entonces hagamos lo siguiente. Aquí a la izquierda de la ecuación y aquí a la derecha de la ecuación, voy a aplicarle el conjugado a la izquierda y el conjugado a la derecha. Entonces el conjugado del conjugado nos da que el original. ¿Y cuál es la original? La I eficaz. La magnitud no tiene problema. Ese no tiene conjugado. Es una magnitud. Magnitud de la I eficaz. ¿Qué ángulo? ¿Qué ángulo? Ese sí. Cambia el signo, ¿cierto? Entonces el ángulo es menos teta, ¿cierto? Ese es el ángulo, menos teta. ¿Dónde? ¿Cuánto es la magnitud? La magnitud de la corriente eficaz. ¿A qué es igual? Aquí está. ¿A qué es igual? Aquí arriba está. A la magnitud de S sobre la magnitud de la tensión eficaz. Magnitud de S sobre la magnitud de la tensión eficaz. ¿Listo? Bueno. Entonces, esto es lo que ya tenemos. ¿Ok? Esto es lo que tenemos. Entonces interviene el nuevo actor. Y el nuevo actor se llama la corriente. La magnitud de la intensidad de corriente. ¿Ok? Listo. Ese es el que va a jugar ahora. Y va a ser el árbitro que nos va a decir cuál es el problema con un factor de potencia bajo o cuáles son los beneficios con un factor de potencia alto. ¿Ok? Bueno, entonces partamos de esta base. Esto es lo que me interesa. La magnitud de la corriente eficaz es igual a la magnitud de la potencia aparente sobre la magnitud de la tensión eficaz. ¿Cierto? Ok, bueno. Entonces, ok. Bueno, voy a borrar esto. Como esto prácticamente es una constante, esta sí está variando. Entonces yo puedo decir que la magnitud de la corriente eficaz es igual a la magnitud de S sobre una constante K. Esto es una constante. Ok, eso es una constante. ¿Listo? Ok.
Entonces, si el factor de potencia es bajo, vamos acá, el triángulo grande, la magnitud de ese es grande. Entonces tenemos dos análisis. Primero, sí, sí, sí. Sí que el factor de potencia es bajo, entonces la magnitud de ese que es grande. Por consiguiente, la magnitud de la corriente aumenta, aumenta, aumenta la magnitud de la corriente, porque este valor es grande, ¿cierto? Segundo, ok, si el factor de potencia es alto, entonces el factor de la potencia aparente, la magnitud de ese, ¿dónde está? La magnitud de S2 es pequeña. La magnitud de S es pequeño o es pequeña. Ok, es pequeña. Entonces, la magnitud de la corriente disminuye. No aumenta, sino que disminuye. Disminuye. ¿Listo? Disminuye. Entonces, con factor de potencia alto, la magnitud de la corriente disminuye. Con factor de potencia bajo, baja, la magnitud de la corriente aumenta. Y entonces interviene ese nuevo actor, la magnitud de la corriente. Fíjense que todos los tres triángulos, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común los tres triángulos? A ver, ¿se dieron cuenta? ¿Qué tienen en común los tres triángulos? En común. La misma base, o sea, La misma P, claro. La misma P. P, todos tienen la misma base. Y eso es lo que yo necesito, ese valor. No necesito tanta Q. ¿Ok? Entonces, si el circuito tiene mucha Q, entonces voy a tener este problema. Esto va a ser un gran problema. Lo veremos más adelante. Va a ser un gran problema, tanto para el usuario, el dueño de la fábrica que tiene un poco, ¿no?, de motores con un factor de potencia bajo. Y ese es un problema de tipo que monetario, económico. Lo veremos más adelante. Le va a tocar el bolsillo. Y a los empresarios, cosa que más les disgusta es que les toquen el bolsillo, porque tiene entonces la posibilidad de una multa, una sanción. Por el otro lado, el otro que interviene en este caso es la electrificadora, que es la encargada de llevarle la energía desde la subestación hasta la fábrica. ¿Ok? Bien. Entonces, en ese trayecto, en el transporte de la energía, la electrificadora va a tener muchas pérdidas de potencia que no se las puede cobrar a nadie. Bien,
y no se las puede cobrar a nadie. ¿Listo? Entonces, como la electrificadora no se deja, ¿cierto? Y no, yo no voy a perder un poco de potencia y de energía en la transmisión, en el transporte de la energía a esa fábrica. Yo le voy a exigir que corrija el factor de potencia, ¿ok? Corrija el factor de potencia. Que baje ese morro de Q, L1, ¿ok? Y, o sea, que transforme el triángulo grande y lo llegue a ser como uno pequeñito, como este. Y no tenemos ningún problema. Y ahí, por ejemplo, relativamente alto, 0.9, todos felices. ¿Quiénes? El usuario, el dueño de la fábrica, los dueños de la fábrica y la electrificadora. ¿Ok? Y la electrificadora. Bueno, luego veremos entonces por qué al disminuir la corriente, pues vamos a tener, en el caso de las protecciones para la industria, no es lo mismo, así sea un simple, ¿cómo se llama? Un fusible, un simple fusible. No es lo mismo un fusible para 20 amperes que un fusible para 50 amperes. ¿Cierto? Vale más el de 50 amperes. ¿Ok? Entonces las protecciones, en este caso, como las corrientes van a ser menores, las protecciones van a ser menores y en general el diseño eléctrico, la instalación va a ser de menor costo. En cambio acá, con la corriente aumenta, va a ser más gravoso la instalación eléctrica para el usuario, para el dueño de la fábrica. ¿Listo? Bueno, pero fíjense que estamos trabajando en un circuito inductivo. El triángulo hacia arriba, cualquiera de los tres triángulos, en el primer cuadrante del plano complejo. Ya vimos que si la carga es incapacitiva, entonces el triángulo va hacia abajo. Tenemos menos JQ sub C en el cuarto cuadrante. ¿Ok? Entonces, adelantando un poco, si se llega a tener, entonces, como ya hemos visto anteriormente, y aquí es donde vamos a utilizar esa propiedad. La bobina pura, ¿ok? Su impedancia es más J omega L. El capacitor puro, su impedancia es menos J por 1 sobre omega C. ¿Ok? Esta es la bobina y este es el capacitor. El uno va más J por algo y el otro va menos J por algo. Si el uno va para el norte, el otro va para el sur. Se oponen totalmente. Entonces acá tenemos más J por algo, porque esto es una bobina. Entonces la idea es de corregir el factor de potencia. O sea, pasar de un factor de potencia bajo a un factor de potencia alto. En el caso en el cual el circuito es inductivo, se aprovecha esto, de que la bobina se opone al capacitor. En cambio, el capacitor se opone a la bobina. Se opone a la bobina. ¿Ok? Entonces, en general, lo que hacemos para corregir el factor de potencia, si yo lo quiero bajar desde este peñasco tan alto, ¿hasta dónde? Hasta acá, hasta el triangulito. Entonces tengo que meterle uno que contrarreste esto. Y ese que contrarreste es una reactancia menos J Q sub C. Menos J Q sub C
como menos J con su C se opone a más J con su L1, a más J con su L1, ok, entonces vamos a tener esta pequeñita y no vamos a tener problemas. Ok, no vamos a tener problemas. ¿Listo? Esa es la idea general. En el caso del circuito inductivo se compensa o se corrige por medio de un banco de capacitores. Un banco de capacitores. ¿Ok? Pero, y lo digo, y lo volvemos a insistir en la otra semana, cuando se tiene un circuito capacitivo, entonces estamos acá en el cuarto cuadrante del triángulo, es muy capacitivo, entonces los capacitivos se corrigen con bobinas. Entonces le ponemos bobinas en paralelo con la carga para corregir el factor de potencia. Bueno, entonces comento esto. Lo siguiente. Hace años me encontré en la UIS con un exalumno, ya ingeniero electricista, trabajando. Ok. Hola, profe, ¿qué tal? Y Pascual, listo. Hola, profe, figure lo que me sucedió. Ok, me llamaron de una urbanización que tenían problemas con la energía y qué tal y Pascual, ¿no? Una urbanización de esos conjuntos cerrados que tienen 3, 4, 5 edificios, torres de edificios, ¿no? Es grandísimo, muchos clientes ahí. ¿Listo? Iván, entonces fue con su gente, con sus trabajadores, con sus técnicos, digo, bueno, eso es problema de corregir el factor de potencia. Entonces le digo, bueno, aquí tenemos unos capacitores, listo, conecte los capacitores. Me dijo, listo. Ay, le dice, no, doctor, peor, está peor la cosa, se empeoró. ¿Cómo así? Entonces me dijo, ay, ¿esta vaina qué es? Entonces la memoria de uno, eso es como un video guardado recónditamente que en el momento en que usted lo necesite sale. Entonces digo, bueno, entonces, ¿cómo es esto? Entonces se concentró, digo, voy a ir a la clase de circuitos 1 con el profesor Vila. Hace sobre esto. Y entonces se acordó, el profe Vila entonces estaba diciendo que cuando la carga es inductiva, se corrige con capacitores. Pero cuando la carga es inductiva, cuando la carga es capacitiva, se corrige el factor de potencia con bobinas. Y otra cosa que había dicho el profesor Vila en esa clase. En general, por ejemplo, el sistema de potencia por ejemplo, de aquí, de área metropolitana, de Santander, o del país, ese en general es una carga inductiva con un factor de potencia real muy alto, de 0,95, 0,96, 0,97 en general. Pero hay cargas muy particulares, o sea, puntuales. ¿Cómo? En una urbanización. En una urbanización de esas, de conjuntos cerrados, ok, con varios edificios, o torres o casas, no ve usted un alambre, un poste llevando la energía aérea, en forma aérea, como lo observamos en las calles, en la ciudad, en el pueblo. No, porque la distribución de energía que se hace es por tierra, por el suelo. ¿Ok? Y para eso, y también se dice en clase, y lo digo ahora acá, se utilizan conductores muy especiales que se llaman cables coaxiales, que usted muchas veces
lo han utilizado al conectar allá al computador un aparatico que quiere que se vea en el computador. Ok. Para que se acuerden cómo es el cable coaxial y que se utiliza ahí en el computador. Viene acá negro y viene acá. Esto es como metálico brillante, como sí, brillante. Y esto es el caucho negro, bien. Y acá, y entonces esto es un condensador. Por la parte de adentro, está el cable conductor, un conductor. Y el otro conductor es un alambrito que sale, ¿ok? Un alambrito que sale. Que son dos conductores y el otro conductor es el de adentro. Entonces forma eso, ¿ok? Y entonces el alambrito, entonces para conectarlo existe el otro cable coaxial, ¿ok? El otro, pero acá en lugar de tener, bueno, aquí también tiene el cable, pero entonces aquí tienes un huequito y entonces lo que hacemos es meter el palito, el cablecito dentro del huequito y luego cerramos arriba y ya se la conexión, ¿cierto? Ok, ese es el cable coaxial. Se lo han utilizado ya para conectar algo allá en el equipo de sonido, allá en el computador, allá el televisor, lo que sea. ¿Listo? Ese es un cable coaxial. Ese es un capacitor. Y entonces, por ser la instrucción cable coaxial, la carga en general en ese conjunto pasa de ser inductiva a capacitiva y se corrige el factor de potencia con bobinas. Entonces corrigió y salió del problema. ¿Ok? Del problema. Pero, ¿qué es la ventaja? Que ese estudiante estaba en clase, estaba en el curso y estaba muy atento y se le quedó, ¿ok? Se le quedó eso, la memoria. Yo todos los días estoy haciendo el calendario, el crucigrama de la vanguardia, ¿ok? Pero es increíble, mencionan allá, y esto no parece, no sé qué, y ya tiene uno como 2 o 3 o 4 líneas o 4 cuadritos llenos y tal. Y empieza, fulanito, es tal cosa, ese es fulanito, eso es tal cosa. Pero la memoria de una vez, en alguna oportunidad leí ese nombre, vi el significado de eso y la memoria le llega, de una le llega. Bien. Ok, son pocas cosas que al final uno le toca utilizar ahí el papá Google para ver qué significa eso. Pero la mayoría la coge uno de una. Ok, en una oportunidad en el pasado ha visto esa palabra, ha visto ese señor, sabe qué hizo en la vida, etc. Es increíble cómo la memoria, todo lo que veamos bien, se nos va a la memoria y ahí está guardadito. Y en el momento en que queremos sacarla, ahí nos sale. ¿Ok? Bueno, entonces, pero hay que asistir a clases, ¿cierto? Ok. En las clases presenciales, bueno, hasta aquí no puedo. Yo hago muchas maromas, en circuitos, hago un baile. Bueno, cuando estaba matemáticas, cálculo 1, hacía maromas y entonces me acuerdo de un estudiante, el tema era sobre el cálculo 1, sobre máximos y mínimos, sí, máximos y mínimos. Hay cóncava, no, curvas
funciones con máximos y mínimos, ¿ok? Y cóncavas hacia arriba y cóncavas hacia abajo. Entonces, como a la media hora, un estudiante, no, profesor, no, yo no me acuerdo nada de que no sé qué tal y que esto, no. Y se quedó ahí en la puerta conmigo y pusimos a hablar hasta del clima y tochadas. Y al rato me dice, profe, ya me acordé, me presta el examen y lo termino. Sí, ¿cómo no? Y sacó casi 5. Entonces le digo, bueno, ¿qué le pasó? Digo, pues, profe, estaba como con nervios y no me acordaba nada. Pero ya cuando me tranquilicé, allá hablando con usted ahí en la puerta del salón, me acordé que usted decía, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, que la primera derivada, que la segunda. Todas esas monerías que hacía en cálculo 1, le quedó. Le quedó. ¿Mm? Como el baile del caballito, para indicar que podemos tener que la frecuencia, que la conjugada de la frecuencia también juega. Bueno, pero no les he hablado de algo. Antes de que me vayan. Bueno, ya me puse de acuerdo con los dos grupos de ayer jueves, ¿no? Hoy estamos a viernes. Entonces me habían pedido algunos estudiantes que pudiera aplazar el previo que tenemos para el lunes. ¿Ok? Le dije, bueno, yo se lo aplazo, pero hasta el miércoles. No hasta el otro lunes, porque entonces se nos va casi a montar con el último previo. ¿Listo? Entonces acordamos que sí. Pues eso me dijeron. Ahora quiero la opinión de ustedes. Aplazar este previo del lunes para el miércoles 24 y a la misma hora, de 8 a 10 de la noche. Obvio que el taller también se aplaza para el miércoles hasta las 12 de la noche. ¿Ok? Como el taller no es una tarea común y corriente, sino es una tarea, un trabajo de preparación para el previo, entonces hay que mirar y resolver todos esos ejercicios y eso es una fuente de preparación para el previo. ¿Así? Una fuente de preparación para el previo. Así usted se lo mande otro por WhatsApp o por lo que sea y usted lo que hace es copiar. No importa. Como decía mi maestro don Aquilino Durán en quinto de primaria, el que escribe lee 2 veces. Así tenga usted un problema que se lo mandó a alguien, lo va a pasar y tiene que pasarlo bien en limpio, porque ahí va leyendo 2 veces. ¿Ok? Lo está escribiendo otra vez. ¿Ok? Y además, después de que usted termina, repase a ver cómo es el concepto de lo que se hizo o no se hizo. ¿Ok? Ese es el objetivo. Entonces, no tiene sentido aplazar la entrega del taller, porque el taller, la esencia del taller es prepararse para el proyecto. ¿Listo? ¿Qué dicen ustedes? Pues, profe, por mí no hay ningún problema, mejor que lo aplacen. Sí, okay. Profesor, yo también apoyo la idea. Bueno, listo. Entonces estamos para el miércoles de 8 a 10 de la noche, ¿correcto? Sí, señor. Ok. Bueno, ya como que se nos acabó esto. Buen almuerzo. Buen apetito. Ok. Bueno. Chao, profe, que esté bien. Bueno. Hasta luego, profe, gracias. Ok.